Existen, digamos, dos causas principales. La primera, en razón a una programación del propio sistema inspectivo, de la propia SUNAFIL, que la SUNAFIL realice campañas o visitas programadas, como por ejemplo lo que está ocurriendo actualmente con la compensación por tiempo de servicios, cuyo plazo para el depósito venció el 15 de mayo, entonces desde el día 16 ya pueden ir a fiscalizar el cumplimiento. Y el segundo lugar es por denuncia. Denuncia que puede realizar el trabajador afectado, un ex trabajador, por ejemplo, indebidamente despedido, o la organización sindical de la empresa, por ejemplo, donde exista algún tipo de incumplimiento laboral. La primera gran recomendación para las empresas es atiendan al inspector, por favor. La legislación señala que se le debe atender en un plazo que no exceda los 10 minutos. ¿Qué pasa si se excedieron los 10 minutos? El inspector se va y va a multar a la empresa por obstruir la labor inspectiva. E inclusive lo que la ley señala es que si la inspección se originó por una denuncia, el inspector va a presumir que los hechos denunciados son ciertos. Entonces, tampoco es recomendable no atenderlo. Cuando el inspector anuncia su presencia y lo anunciamos dentro del lapso de 10 minutos, lo que sigue es que el empleador, y esto es algo muy importante, que el empleador pida la identificación. Porque si no, imagínense, ¿no? Imagínense las cantidades de situaciones de fraude, de abuso que podrían ocurrir, ¿no? Porque uno no puede ser tan ingenuo de dejar que cualquier persona ingrese a la empresa. Todavía no, pero en algún momento en la página web de SUNAFIL va a estar la lista de inspectores y probablemente con una foto, que es lo que había hace muchos años en la web del Ministerio del Trabajo. Entonces eso más o menos puede ayudar al jefe personal, al empleador a verificar si efectivamente ese inspector es quien dice ser, ¿no? Por supuesto, también pidiéndole el carné o la identificación. Una vez identificado y conocida la razón de la visita, lo fundamental es darle facilidades. ¿Eso qué significa? Que si el inspector me dice, enséñame tus planillas, yo le tengo que enseñar las planillas. Si el inspector me dice, quiero recorrer la empresa, tiene que dársele esa facilidad. Pero si pide documentos que no se relacionan con el tema objeto de la inspección, puede existir la negativa. Porque el límite es que si tú me vienes a inspeccionar por la CTS, no me vas a pedir documentos pues, por el pago de utilidades, por ejemplo. Te pongo un caso muy puntual, una empresa que fabrica alimentos. Entonces pueden haber áreas dentro de la planta que deben encontrarse aisladas por cuestiones de higiene. Si el inspector no cumple con un protocolo de higiene, no puede entrar. Pero son situaciones que hay que verlas en cada caso con mucho cuidado, porque de saque el inspector va a considerar que hay una obstrucción y va a pretender sancionar a la empresa. Por eso hay que ser muy cuidadosos, en principio darle todas las facilidades necesarias dentro de lo que es razonable, y si hay alguna duda, para eso estamos los abogados, pues, ¿no? Una vez agotado, ido, venido, pedido los papeles, ¿correcto? El inspector, antes de emitir el acta de infracción, que es, digamos, el inicio del procedimiento administrativo sancionador, lo que hace es tomar medidas previas. ¿Por qué? Porque la lógica de nuestro sistema, como está normado, no es sancionar primero y después pedirte que subsanes. Es al revés. Es primero subsana y si no lo haces te multo. ¿Correcto? Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, la típica medida previa es el requerimiento. El inspector llegó y vio que en mi empresa teníamos personas fuera de planillas. El inspector me va a requerir dándome 3 días para que los coloque en planillas. Hay un paso previo, ¿correcto? Si yo cumplo, ¿correcto? Si yo cumplo, entonces lo que ocurre es que el inspector ya no debería considerarme pues, como un incumplidor laboral, ya no debería pretender sancionarme porque yo cumplí, ¿correcto? Ahora, si yo incumplo, ahí viene el problema, porque me van a multar por 2 infracciones.
porque a esas personas las tuve fuera de planillas y porque también incumplí la orden del inspector de ponerlos en planillas. Si yo le hice caso y, digamos, subsané, ¿correcto? O si de repente acaté la medida de 3 situaciones, acaté 2, ¿correcto? Y una quedó en multa. Por las que yo subsané o acaté, igual me van a multar, pero por el 10% nada más. Antes tú subsanabas y no había acta de infracción, ¿eh? Hoy día yo subsano, igual hay acta, pero la propuesta de multa es el 10% del valor original.